Les saludo al pastor Oscar Durán Torres, un saludo para todo el pueblo, una bendición para toda esta cantidad de hermanos que siempre están conectados, se unen a la oración dentro, fuera de Costa Rica, donde usted en este momento se esté conectando también por medio del Facebook. Me buscan como Oscar Durán Torres y ahí usted puede también darle compartir. Será un tiempo de edificación, un tiempo de mucha bendición, tiempo de palabra. Amén. Gracias también por invitar, por conectar a otras personas, por correr la voz. Creo que eso es importante, que usted pueda invitarse a un canal de bendición para otros. Mira, le recomiendo que usted se conecte. Hay tiempo de oración. Quiero invitarla para que se conecte a un tiempo de oración, para que sea bendecida. Sé que estás pasando algún proceso, alguna dificultad, y yo como su compañera de trabajo, como su compañero de trabajo, quiero que se conecte, que escuche la palabra. Yo sé que le va a ayudar muchísimo. En cualquier tiempo de oración, hermano. En cualquier tiempo de oración. Bien. Vamos a desarrollar esta enseñanza y que el Espíritu Santo nos guíe, que Él traiga revelación a nuestro espíritu. En el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, dice la Biblia: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ese es el papel fundamental, principal de nosotros, la iglesia. Convertirnos en intercesores. Ese es el papel fundamental. Una iglesia que ora, una iglesia que intercede, una iglesia que se para en la brecha, una iglesia que está conectada con el Espíritu, una iglesia sensible, una iglesia que discierne, una iglesia que identifica cómo está el mundo, cómo anda nuestra juventud, qué es lo que está pasando hoy en día. Porque yo puedo venir a hablarle de historia, hermano, pero yo creo que la gente quiere en este momento centrarse en lo real, en lo que estamos viviendo, en el día a día, en lo que está sucediendo, en la noticia fresca, en lo que está saliendo en este momento, en lo que está ocurriendo, en lo que está aconteciendo a nivel mundial. Y hablando de nuestro país, ¿qué está pasando? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está la situación a nivel mundial? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en los colegios? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está ocurriendo en las escuelas? ¿Cómo se ha incrementado el bullying? ¿Cuántas contiendas y cuántos pleitos? ¿Qué está sucediendo en nuestra juventud? Todos los días asesinatos, jóvenes asesinados, niñas asesinadas, violaciones, violencia. Ese es el pan diario, hermanos, lo que estamos viviendo en este momento. O sea, la iglesia tiene que estar conectada en lo que se vive hoy, hermano, en lo que está ocurriendo hoy, en cómo enderezar
el barco, hermano. Cómo enderezar, empezar a enderezar lo que está torcido. Y hay muchos jóvenes y la juventud está torcida, todo está torcido, todo está, como decimos, patas para arriba, hermano. Vemos un mundo lleno de tanta violencia. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo la iglesia? Esto es un mensaje para la iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué están haciendo los pastores desde los púlpitos? ¿Qué están haciendo los medios de comunicación? ¿Qué estamos haciendo y qué estoy haciendo yo como iglesia? Y cuando hablo de iglesia no hablo de un auditorio, no, eso es un templo, una bodega, un local que se alquiló para que la iglesia se reúna. No, la iglesia. ¿Qué estoy haciendo yo como iglesia? Dice la Biblia que cuando la iglesia se enteró lo que estaba pasando con Pedro, se pusieron de acuerdo. Y hoy cuesta mucho que la iglesia se ponga de acuerdo, hermano. Cada uno hace su islita. Este es mi grupito. Este es mi otro grupito. Esta es mi congregación. Esta es mi... O sea, esto es lo mío. La iglesia tiene que unirse. La iglesia tiene que estar unida. La iglesia tiene que estar orando. Y eso lo he venido hablando muchas veces. Y una vez más se lo comparto. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que ser sensible. No podemos perder la sensibilidad, porque si perdemos la sensibilidad, nos convertimos en religiosos. Si perdemos la sensibilidad, perdemos todo, hermano. Si perdemos la sensibilidad, nos vamos a parecer a esa iglesia que duerme. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos. Así nos vamos a parecer. Me gusta la actitud, la reacción, el cómo ellos se ponen de acuerdo, se enteraron de que Pedro estaba encarcelado y que Herodes, porque la intención de Herodes era matar a Pedro, era sacarlo al otro día, exponerlo y matarlo delante de una multitud. Pero la iglesia hacía sin cesar, oiga esto, hermano, es que hay gente que no aguanta ni 5 minutos, sin cesar, oración a Dios por él. Esa es la responsabilidad que tiene la iglesia en esta sociedad que anda muy mal. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué está haciendo usted desde su congregación? Calentando un campo un domingo, ir a dejar ofrendas y diezmos y primicias y cantar 4 canciones de alabanza y 3 de adoración y aplaudir y levantarse y sentarse y escuchar anuncios y escuchar al pastor y muy lindo el mensaje del pastor y punto, ya cumplí. No, hermano, ¿qué estoy haciendo fuera de esas 4 paredes? Que esto lo he venido predicando hace tiempo, hermano. Hace tiempo he venido predicando esto y yo creo que es el mensaje que todos los pastores tenemos que captar y llevar el mensaje, hermano. Esto hace rato lo he venido predicando. Hace rato he venido desde este púlpito radiofónico hablándole a la iglesia y diciéndole a la iglesia: iglesia, despierta, o sea, despabilémonos. ¿Qué está sucediendo? Sé que la oración tiene poder, hermano. Y ustedes de su casa, ustedes de su puesto de trabajo, mi persona desde este lugar, puesto de acuerdo, como dice Mateo 18:19. ¿Qué dice, pastor? Pues leo para ustedes. Mateo 18:19 dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, ¿a dónde? En la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ve el poder del acuerdo, hermano. El poder que hay en el acuerdo. Y esta iglesia se pone de acuerdo. ¿Cómo debemos de volver a la senda antigua, hermano? Necesitamos regresar a la senda antigua. Necesitamos ser ese tipo de iglesia sensible, como la iglesia
de los hechos de los apóstoles, como esta gente, hermano, que fue formada, que fue enseñada, que Pedro los enseñó, que de los diferentes discípulos y apóstoles lo formaron. Aún el mismo Pablo empezó a formar gente y a formar iglesias y a levantar iglesias y a formar personas. Y dice que una iglesia, hermano, hoy la iglesia se quedó en un rótulo grande, se quedó en nada más el nombre, o le quedó muy grande el nombre. La iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que interceder, la iglesia no puede estar en otra cosa que no sea buscando la presencia de Dios. La iglesia tiene que meterse en lo secreto, hermano, buscar en lo secreto, para que en lo secreto sea revelado lo que Dios quiere. Hace tiempo Dios ha querido revelarle algo a la iglesia, pero la iglesia está en otra cosa, hermano. La gente está entretenida en otras cosas. La gente está entretenida en muchas cosas. La gente tiene que conectarse con la palabra de Dios. La gente necesita estar conectada con el Espíritu. Una iglesia intercesora, una iglesia de poder, de fuego, de guerra. Una iglesia de autoridad, hermano. Una iglesia que con solo usted levante su mano. Y cuando hablo iglesia, hablo de la gente, sí, usted y yo. Una iglesia que al reprender en el nombre de Jesús, los chamucos, los diablos tienen que salir huyendo, hermano. Solo el hecho de usted decir en el nombre de Jesús de Nazaret, y usted poder, con ese poder que Dios le da, como dice Lucas 10:19, echar demonios. Y que la gente sea sana y que la gente sea libre, hermano. Pero la iglesia ha perdido la visión. La iglesia ha perdido el norte. La iglesia no puede apartar su mirada del autor y consumador de la fe. La iglesia no puede centrarse en las tormentas. La iglesia tiene que estar mirando a Jesús. La iglesia tiene que estar conectada. El problema es que la iglesia ha sido contaminada con el mundo, con el sistema. Se ha metido el mundo en las iglesias, se ha metido el mundo en las congregaciones, y necesitamos regresar a la senda antigua. Necesitamos regresar al primer amor. Necesitamos volver al primer amor. Necesitamos tener esa pasión y ese fuego, hermano, ese fuego del Espíritu. Cuando sucedían milagros, gente que se levantaba, gente que se levantaba de una silla de ruedas, gente que era liberada en una predicación. Solo en una predicación dice la Biblia que se convirtieron 5,000 hombres. En una sola predicación del apóstol Pedro, 5,000 hombres se convirtieron. 5,000 hombres en una sola predicación del apóstol Pedro. ¿En qué estamos fallando como iglesia? ¿Qué hemos dejado de hacer? Porque a veces se habla y se dice mucho, se pajarea mucho en las cosas y no hacemos nada. Algo tenemos que hacer, hermano. Los jóvenes se nos están escapando de las manos. Y usted y yo no dependemos de un gobierno, hermano. No es un gobierno. El único que puede cambiar el corazón de una persona es Dios. Nada más. No es un gobierno, hermano. Es Dios, y necesitamos orar por nuestros jóvenes, porque se están autodestruyendo, se están desbaratando. Los valores se han perdido. Mediodía asesinan a una persona, 3 de la tarde asesinan a una niña, 5 de la tarde otro por allá en la madrugada. Ya no es, ya las cosas no se dan en la madrugada. Antes usted escuchaba que en la madrugada, en la noche, no, ahora el mediodía, no importa si es en la mañana, si está en una parada de autobuses, si va en el carro, si es frente a una escuela, no importa si va pasando gente. Es lamentable ver cómo la violencia se ha incrementado. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Pajareando. Porque la verdad, hermano, la iglesia en otra cosa, y no podemos estar en otra cosa, hermano. La iglesia tiene que estar alerta, tiene que estar vigilante. ¿Cómo es posible, hermano, que dentro de una misma congregación personas que no se hablan? ¿Cómo ve Dios esas cosas? Que dentro de una misma congregación envidias, celos ministeriales, pleitos entre servidores, pleitos entre los que tocan ahí el ministerio de alabanza, celos ministeriales, celos con la otra, chisme con el otro. ¿Usted cómo ve Dios esas cosas?
¿Cómo cree usted que Dios está viendo esas cosas? Cuando no se respeta la autoridad del pastor. Cuando llega una mujer o un hombre y no respeta autoridad del pastor. Cuando no hay respeto hacia la autoridad. Cuando una ministra de alabanza o quien sea, el baterista o aquel, no respeta la investidura y no respeta la autoridad de pastor. Y quiere pasarle por encima y quiere llevarse a todo el mundo en banda, hermano. ¿Cómo cree que Dios ve esas cosas? Cuando se irrespetan, cuando hay chismes, cuando hay infidelidades, cuando hay serruchapisos, cuando hay puñales, cuando se da esto dentro de las iglesias o de la iglesia. ¿Usted cree que esa es una iglesia bajo la unción y el fuego del Espíritu Santo? No, hombre, hace rato se había ido el Espíritu Santo. Le pasa como Sansón. Hace rato Dios se fue y Sansón no sabía que Dios se había ido. Sansón no sabía que Dios se había ido. Y ojo con esto, hermano, porque Dios al rato se ha ido de muchas congregaciones y lo que hay ahí es pura bulla nada más. Puro rin rin, pura bulla nada más, puros tarros sonando. Y una voz que se escucha, un monólogo ahí nada más hablando, hermano. Cuidemos esto, amados. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Ve el poder que tenía la oración de esta iglesia en aquel tiempo. Fue tal el nivel de oración que esa oración subió al cielo hasta el trono de Dios y Dios envió un ángel. Dios intervino ahí, la intervención de Dios, intervino Dios en la vida de Pedro por causa de la oración de la iglesia. El poder para el cambio de una persona está en la oración. La oración, usted y yo somos el resultado de una oración. Hemos escuchado testimonios. Pastor, es que en una oración, es que en una oración, y es que en una oración. Ahí está el poder, hermano. En la oración tiene poder. Y puede ser aún más poderosa si esa oración y esa persona está conectada con el Espíritu. Si ese vaso es un vaso limpio, como dice la palabra, que en muchas casas hay muchos vasos, y que seamos un vaso limpio, que seamos esos vasos, mucho más rápido fluye y corre la palabra de Dios, hermano. Pero la iglesia, este es un mensaje para la iglesia, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. No somos de Dios, hermano. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, no, yo soy del pastor fulanito, yo soy de la congregación tal. No se junte con aquellos, porque esos son una secta rara, esos son una gente rara, bichos raros son, no son una cosa rara. Así hay muchos. Aquellos de allá, no hombre, no vaya. Lamentablemente, hermano, se ve esto. Y esto tiene que terminar. Esto tiene que acabar, ¿Sabe por qué? Porque si no termina, si no acaba, el diablo sigue haciendo las suyas y llevándose al infierno a muchos jóvenes y llevándose al infierno a mucha gente. Que hay gente que está muriendo sin Dios. Un día estos hablaba de una encuesta, o hablaban de una encuesta del crecimiento del cristianismo en Costa Rica, los jóvenes, que subió un 4%. A mí eso no me impresiona, un 4%. Eso no es nada, hermano. No es para que suban 4%, porque también el 4% lo tienen los ateos. Imagínense usted, 4% se van a penales, imagínense. 4% de juventud profesa la fe cristiana evangélica. Y un 4% ateos, entonces ya hay nada que ver, hermano. Es la realidad. O sea, no, yo no puedo conformarme con poco. Yo voy por más. Yo no puedo conformarme, hermano, con pensar y alegrarme yo porque este grupito, algo tiene que hacer la iglesia. Las altas autoridades de este país a nivel iglesia tienen que hacer algo, hermano. Se tiene que hacer algo. Algo se tiene que hacer. Algo se tiene que mover y algo tiene que cambiar. Pero empieza ¿de dónde? Empieza desde nuestra primera iglesia,
nuestro primer ministerio, que es la familia, desde ahí. Entonces, dice la Biblia que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, la intención de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. El Dios que se manifiesta, hermano, en nuestros momentos de oscuridad. Ese es el Dios que tenemos. El Dios que se muestra y se revela en nuestras etapas y temporadas de oscuridad. Ahí se revela Dios, y ahí se muestra Dios, y ahí se manifiesta Dios. Quizá alguien está pasando por algún tiempo de oscuridad. Dios se te va a revelar. Escucha bien. Se te va a revelar Dios. En esa etapa de incertidumbre, en esa época de duda, se te va a revelar Dios. ¿Está escuchando? Dios se te va a revelar en el proceso que estás enfrentando, en el proceso que estás llevando. Se te va a revelar Dios, se te va a manifestar Dios. Viene una manifestación de Dios. ¿Cómo? Por medio de un sueño, por medio de una visión. ¿Y qué más? Por medio de su palabra, por medio de un tiempo de oración. Se te va a revelar porque se te va a revelar. Se te va a manifestar Dios. Escuche bien, Dios se te va a manifestar en tus momentos de oscuridad. Porque esa cárcel, dice la Biblia, esa cárcel resplandeció una luz. Y una luz resplandeció en la cárcel. O sea, significa que había oscuridad. Dios resplandece y Dios se te va a mostrar y Dios se te va a revelar en la etapa de oscuridad que estás enfrentando. Identifícala. Y usted me puede decir: pastor, esta es la etapa de oscuridad que yo estoy viviendo en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi salud, en mi economía. Pues ahí se te va a manifestar Dios. ¿Está escuchando? Dios se te va a revelar. Y Dios se te va a manifestar en esa etapa difícil de tu vida, en ese proceso de enfermedad, en ese proceso de tu economía. Se te va a revelar porque se te va a revelar. Y la luz va a resplandecer en medio de la oscuridad. Pero alguien dígame amén, por favor. Dígame amén. ¿Qué significa? Sí, hecho está. Así será, pastor. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Diga, esa luz va a resplandecer en la vida de mi hija, que ha estado sumergida y metida en un ambiente de mi hijo. Esa luz va a resplandecer en la vida de oscuridad que hoy lleva mi esposa, en la vida de oscuridad que hoy lleva esta familia, en la oscuridad en la que me encuentro yo, en la oscuridad que se encuentra mi matrimonio, en la oscuridad que me encuentro en la economía, en la oscuridad que me encuentro atravesando. Viene una luz que va a resplandecer, amén. Él es la luz del mundo, dice la palabra. Y se presentó un ángel del Señor, amén. Un ángel del Señor, el ángel de Jehová que acampa, aleluya. El ángel de Jehová se te va a manifestar, hermano. Viene una manifestación de Dios sobre tu vida. Se te va a manifestar porque se te va a manifestar. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y no quedó ahí el asunto, no. El ángel tocando a Pedro en el costado, diga: yo recibo el toque. Dígale al Señor: Señor, tócame. Tócame, Señor. En el momento que tú quieras, en la madrugada, tarde, noche, a la hora que tú quieras, tócame, Señor. Yo sé que seré tocado por Dios. Es más, por medio de esta palabra, Dios me está tocando ya. Dígalo. Dios me está tocando. Dios me está tocando. Dios me toca. Él me está tocando. Yo sé que estoy siendo tocada por Dios. Sé que Él se va a manifestar y Él me va a tocar. Tocó a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Hermano, para luego es tarde. Levántate pronto. Para mañana es tarde. Levántate pronto.
Y dice la Biblia, y las cadenas se le cayeron de las manos. Ay, 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 ay. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Hay cosas que en este momento no entendemos y todo puede estar patas para arriba, hermano, pero será revelado lo que Dios tiene para ti en las próximas horas. Dios te va a revelar. Hay cosas en las que usted en este momento se encuentra o estás pasando un desierto en tu vida por un luto. Le estoy hablando a una mujer, a un hombre, a alguien que está atravesando un luto, un duelo, que no entiende. Pero Dios permite todo esto, hermano, para luego revelar lo que para tu vida Él tiene. Amén. Pedro no entendía. Es más, Pedro ignoraba de que la iglesia estaba orando por él. Él no tenía conocimiento, él no le llegaba en WhatsApp, no había información, no había teléfono, no había nada. Pedro no sabía que la iglesia, pero no hace falta que su hijo se entere de que usted esté orando por él. ¿Me estoy dando a entender? Hay gente que ni siquiera se da cuenta que estamos orando por ellos. Y ore por esa persona. Puede que algún compañero suyo ni cuenta se da, pero usted está orando por él para que sea libre. Hoy usted me dice, Pastor Oscar, yo no sé ni siquiera dónde está mi hijo, pero usted está parada en la brecha, orando, intercediendo, clamando, reprendiendo, profetizando, declarando, soltando palabras, soltando power a favor de tu hijo, para que se rompan las cadenas y un día tu hija, tu hijo volverá a casa. Por causa de tu oración, pero no puedes bajar la guardia. La iglesia hacía sin cesar, no puede dejar, no puede cesar, no puede bajar la guardia, no puede renunciar. Hacía sin cesar oración a Dios por él. Y fue efectiva esa oración. Y llegó el ángel y le dice a Pedro, sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, ojo a esto, hermano, ponga atención a esto. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, ¿quién hace esto, hermano? ¿Quién hace esto? Que humanamente era imposible. Y yo quiero que usted escriba en un papel algo que usted vea como imposible. Que usted escriba en un papel y escríbalo, por favor, porque vamos a profetizar sobre eso. Escriba en un documento, sobre un papel, algo que usted crea que desde lo natural, desde lo humano es casi que imposible. No, imposible, Pastor Oscar. Eso que usted cree desde lo natural. Sé que usted es una mujer de fe, sé que usted es un hombre de fe, pero algo que usted pueda pensar desde lo natural que es un imposible. Que usted lo vea como un imposible. La Biblia dice que todo es posible para aquel que cree. Todo es posible para el que cree. Amén. Si puedes creer, al que cree todo es posible. Le dijo Jesús a aquel hombre. Cuando llegó con su hijo en la condición en la que se encontraba su hijo, y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. Escríbalo ahí, por favor. Porque es que solo Dios hace estas cosas, mi hermano. Y saliendo le seguía, pero no sabía. Hay cosas que en este momento no sabemos, que puede estar dando vueltas, todo está confundido, todo está turbio. No es lo que no sabemos en este momento, es lo que Dios ha determinado. No te centres en lo que no sabes, no te centres en lo que no entiendes, porque hay cosas que en este momento no entendemos, el por qué están pasando y por qué están sucediendo. Yo no me centro en lo que no sé, yo me conecto en lo que Dios ha determinado. Y lo que Dios ha determinado sobre mi vida es que Él va a abrir puertas. Diga esto, Él abrirá puertas. Amén, aleluya. Yo siento la gloria de Dios. Oiga esto, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Diga, Dios es el que abre puertas. Y déjeme leer lo que dice Isaías, capítulo 45.
yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Ay, 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 ay. ¿Se da cuenta lo que hace el Señor por usted? ¿Qué dice Isaías 45:2? Yo iré delante de ti, dice el Señor, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Así dice el Señor. Reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Y entonces Pedro, siguiendo al ángel, dice la Biblia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. ¿Quién es el que abre puertas? Dígalo, ¿quién es el que abre puertas? ¿Sabe? Herodes no podía controlar el destino de Pedro. Él no podía controlar, Satanás no puede controlar tu destino. Ya Dios tiene en su agenda cuál va a ser tu destino. Él sabe cuál es tu destino, está en la agenda de Dios. El diablo puede patalear y brincar. Herodes puede decir de lo que usted se va a morir. Aquella te puede maldecir. Aquel te puede lanzar lo que quiera. Te pueden lanzar estiércol. Te pueden lanzar lo que le dé la gana. Aquel puede decirle a usted hasta de lo que se va a morir. Aquella te puede decir lo que le dé la gana, hermano. Aquel yo no sé cuántas cosas te ha dicho. Yo no sé si se te levantó un Herodes. Él no podía controlar el destino de Pedro, porque el destino de Pedro estaba en las manos de Dios. Tu destino y tu futuro está en las manos de Dios. Alguien que entienda y que reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Herodes no podía controlar el destino de Pedro, porque cuando Dios determina y tiene en sus manos nuestro destino y nuestro futuro, no hay Herodes, no hay demonio, no hay nada que detenga lo que Dios ha determinado a favor de cada uno de nosotros. Amén. La puerta se abrió sola, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo. Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que usted como madre no está entendiendo. Hay cosas como cristianos que no estamos entendiendo. Hay muchas cosas que están aconteciendo y que están sucediendo en el diario vivir que no entendemos, pero que Dios tiene el control y Él sabe el por qué. El por qué Dios permitió que aquel o aquella se convierta en presidente de ese país. Dios sabe por qué Dios es el que pone y quita reyes. Hay gente que hace berrinche y hay gente que se enoja y hay gente que crea división por esto, por aquello, por lo que sucedió, por la política, por el fútbol, por la religión, yo no sé cuántas cosas más. Hermano, ya Dios tiene el control de todas las cosas. Él sabe lo que va a suceder en un segundo. Él es soberano. Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control del mundo entero. Él sabe en qué momento suena la trompeta para que venga el Hijo de Dios en las nubes y arrebatar a su iglesia. Ahora entiendo, dice Pedro, aunque en este momento no entienda nada, porque Pedro no entendía nada, no sabía lo que estaba pasando, él pensaba que era una visión. Y cuando el ángel se apartó de él, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué estaban esperando? Su muerte. Y hay muchos que están esperando su muerte, como aquellos que esperaban la muerte de Pablo cuando lo mordió la serpiente, lo picó la serpiente o lo mordió la serpiente. Aquellos hombres que esperaban que Pablo muriera, dice la palabra. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, y a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¿Se da cuenta que hay gente que está esperando su caída?
Hay gente que está esperando su caída. Hay gente que está esperando su muerte. Hay gente que está esperando que usted cierre el negocio. Hay gente que está esperando que usted se divorcie. Hay gente que está esperando verlo a usted en la cárcel. Hay gente que está esperando sacarle hasta el último 5. Hay gente que está esperando que usted quede en ridículo. Hay gente que está esperando que usted le vaya mal. Hay gente que está esperando que no haya nombramiento. Hay gente que está esperando que usted no se le abra puertas, pero se quedarán con las ganas, porque Dios abrirá la puerta. Amén. Aunque en este momento usted no entienda nada de lo que está pasando, ya Dios determinó. Y si Dios lo determinó que Él va a abrir puertas, pues va a abrir puertas. Aunque Herodes pensaba que al día siguiente iba a matar a Pedro, pues se quedó con las ganas. Y el diablo se quedará con las ganas de verla a usted en el suelo, de verla a usted en el suelo, de verla a usted deprimida, de verla a usted triste y verla a usted en derrota. Hoy te levantas en el nombre de Jesús. Hoy se levanta esta generación de hombres y mujeres que han entendido que Dios es soberano y que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Herodes no podía controlar el destino de Pedro. Diga, Satanás no puede controlar mi destino. Ningún pisuica, ningún diablo, ningún demonio puede controlar mi destino, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Mi vida le pertenece a Dios. Aunque se levante guerra, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi alma. Vamos, dígalo en el nombre poderoso de Jesús. Aunque los naturales esperaban la muerte de Pablo, se quedaron con las ganas y dijeron, bueno, cambiaron de parecer. Pues muchos van a cambiar de parecer. Aquel que esperaba su muerte se quedará con las ganas, porque va a ver la mano de Dios y el poder de Dios manifestándose en su vida. Yo siento la gloria, el poder y la presencia de Dios. Reciba esta palabra, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué esperaban los judíos? La muerte de Pedro. ¿Qué esperaban? La muerte de Pedro. Pedro volviendo en sí. Pedro volviendo en sí. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, que estaban orando. ¿Qué estaba diciendo la iglesia? Estaba orando. Estaban orando. Ahí estaba la iglesia. Se encontró, el Espíritu lo guió hasta la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Imagínense la impresión, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron, aleluya. Y cuando abrieron, le vieron y quedaron atónitos. Llegará el día en que vas a abrir la puerta y vas a ver a tu hija entrar por esa puerta arrepentida. Llegará el día en que tu hijo va a tocar la puerta y vas a ver a tu hijo arrepentido. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, ¿qué abrieron? La puerta. Diga, puertas abiertas. Y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Se da cuenta, hermano? Que llega la temporada de puertas abiertas. Llega el tiempo de las puertas abiertas. Él no podía controlar el destino de Pedro. Él no podía controlar el destino de Pedro. Herodes no podía controlar, el diablo no va a poder controlar, esa mujer no va a poder controlar, ese hombre no va a poder controlar. Hay personas que quieren controlar tu vida. Hay gente que llega o ha llegado a tu vida a querer manipularle la vida. Hay gente que se te ha aparecido en el camino. Hay gente manipuladora, controladora. Déjame decirte, hermano, que ellos no pueden controlar tu destino, tu vida y tu futuro. Está en las manos de Dios. Recibe esta palabra, por favor, en el nombre de Jesús. Lo que usted creía que estaba cerrado, Dios lo abre, hermano. Lo que usted pensaba que estaba cerrado, se abrirá en el nombre poderoso de Jesús. Recibe esta palabra ahora, por favor. Que Dios se manifieste en tu vida. Que la presencia del Espíritu de Dios se manifieste
manifieste en tu vida, que seas tocado por esta oración, que sea el ángel de Jehová que acampe alrededor de tu vida, que hoy seas tocado, que esta palabra haya tocado tu vida, para levantarte y entender que hay una puerta que se te abrirá. Lo que Herodes piense no importa, lo que importa es lo que Dios ha determinado, y lo que Dios dice de ti es que Él te va a ensanchar el territorio, Él te va a hacer crecer ministerialmente, Él te va a posicionar en una tierra que fluye leche y miel, que el mejor tiempo y la mejor época y los mejores días y los días de gloria vienen para todos aquellos que nos esforzamos, que somos valientes y que hemos puesto nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Hecho está. Amén y amén.